Buenos días, Pascal. Buenos días a quienes nos escucha en este momento. Antes de entrar al tema que abordaré en torno a este documento, que parece un mal chiste también de la amnistía, de la iniciativa, dos cosas. Eh, Hace muchos años, allá por los años 60 del siglo pasado, confluyeron en México dos toreros españoles. Paco Camino, que era un esteta de la plaza, un hombre que toreaba, decían los entendidos en aquel entonces, con mucha elegancia, respetaba el arte de cúchares. Y por otro lado estaba Manuel Benítez el Cordobés, un hombre arrojado, pero desparpajado, era la antítesis del buen toreo. En la cúspide de Manuel Benítez el Cordobés, de su fama, porque atraía multitudes, una reportera le hizo una entrevista larga y la primera pregunta que le hace es: Matador, le dice, ¿cuál es el elemento principal que debe tener o debe reunir una persona para ser torero? Y dice él: parecerlo. ¿A qué viene esto? Ayer vi con detenimiento esta ceremonia del mensaje de la jefa de gobierno, de la doctora Claudia Sheinbaum, y creo que su problema se resume en eso que señaló el cordobés. La señora Sheinbaum parece cualquier otra cosa menos jefa de gobierno. Para gobernar una ciudad como esta, con su complejidad, con su casi lista infinita de problemas que van desde la inseguridad hasta infraestructura, problemas de movilidad, etcétera, etcétera, lo primero es que el jefe de gobierno debe parecer jefe de gobierno, debe ser una persona que imponga, que su presencia misma llene el espacio donde está y transmita una cuestión de poder realmente para enfrentar los problemas que significa la gobernación en esta ciudad. Y ella puede parecer, no sé, la secretaria de un consejo de administración que está leyendo un resumen del informe trimestral o anual. Y esto comprueba también, Pascal, algo en el cual un problema que este gobierno ha dejado de lado, que no es lo mismo ser grillo en el CEU o estar en la academia con un buen o mal desempeño, que gobernar una ciudad como esta. Y ahí lo estamos viendo en el caso de la señora Sheinbaum. Y otro elemento que creo que está contribuyendo a la situación de los problemas económico-financieros en este país es la gran incertidumbre que existe en esta situación que ha atraído o ha concitado la atención mediática. ¿Se casó realmente la señora Verónica Castro con la joven Yolanda Andrade? Este tema mantiene en vilo al país, detiene la inversión. Sí. Entonces dice uno, urge pues que se cree una comisión. No sé si detenga la inversión, pero sí tiene muy ocupada a buena parte, así es. Sí. Entonces yo creo que valdría la pena que el Senado de la República o la Cámara de Diputados nombrara una comisión para que resolviera... Una comisión de la verdad. De la verdad, efectivamente, sí, con personas de inobjetable trayectoria e intachable conducta, y una vez resuelto esa gran incógnita resuelta ya, entonces creo que el país retomaría la ruta del crecimiento. Pues probablemente haya mayor suerte en determinar si eso realmente ocurrió, y no creas que lo siguiente que voy a decir lo digo con mucho pesar, que pues encontrar la verdad en el caso igual, que ahí se ve francamente así es, muy complicado. Muy bien, vayamos pues al tema. Pascal, a raíz de un envío de mensajes de WhatsApp que tuvimos tú y yo ayer en relación con la amnistía, sí, releí otra vez el texto y ratifiqué lo que me pareció en un principio. Este texto evidencia por parte de la Oficina Jurídica de Presidencia de la República un nivel bajísimo en lo que se refiere a la asesoría que deben prestarle al jefe del Ejecutivo y jefe de Estado. Para empezar, esa mezcla
entre el orden federal y el orden común en una amnistía, donde en la parte correspondiente dice que la Secretaría de Gobernación irá con los estados a decirles, bueno, ¿qué interés podría tener X estado en una cosa como esta? Pues quién sabe, ¿verdad? Pero al final de cuentas, creo que ponerlo eso en una ley no me parece. Ahora, el otro es el uso indistinto que se le da a la amnistía y a la indulto. Que está incluso así es planteado ahí, ¿no? Aquí dice, son dos cosas diferentes. Sí. La amnistía no perdona. Quien perdona es el indulto, pero perdona una parte de la sentencia que le falta por cumplir al que está preso. Esas cosas son importantes en cuanto al concepto jurídico. Aunque sí dice que tienen, si mal no recuerdo, no tengo el texto enfrente, tú lo tienes, tienen un efecto semejante, ¿no? Lo dice el texto. Bueno, o sea, tienen un efecto semejante parcialmente, porque en el caso de la amnistía, y eso me extraña que una persona como el director del Instituto de Investigación Jurídica, como del UNAM, hable de la amnistía como si se tratara este documento para personas que están presas. La amnistía es más amplia. No tiene que estar la persona beneficiaria de la amnistía detenida. Incluso Ángel dice que están sujetas a proceso o pudieran estar sujetas a proceso, creo que lo dice textualmente. Ahora, pero en el artículo 1. Así es. Pero ellos dicen pudieran porque no saben usar el subjuntivo, ¿no? Porque es el futuro del subjuntivo. ¿Qué dice pudiere? No, dice pudiera. Bueno, a ver. En el artículo 1 dice, vamos a ver si leí correctamente. Vamos a ver. Ahí te va. Despuésito de la exposición de motivos. Así dice. Por el delito de aborto, pero se impute a la madre, se impute por los delitos de salud. Antes de eso. Dice, se decreta amnistía en favor de las personas en contra de quienes haya ejercido o pudiere, es correcto. Pudiere ejercitarse. Ahora, ¿qué es lo que pasa? La amnistía no es en contra de personas, en contra de quienes pudiere ejercitarse. No, ¿por qué? Claro, eso cuando me queda dices muy tú claro. pudiere ejercerse, quiere decir que tendría que mediar una denuncia y una acción de parte del pero además juez. no queda muy claro cuándo se cometería el Así es. el delito, Ahora, ¿no? La amnistía, repito, es olvido. Sí. Es decir, el Estado mexicano se olvida, el Ejecutivo se olvida de que tú cometiste un delito. Sí, la raíz de amnistía y amnesia es la misma. Así es la misma. Sí. Entonces, ¿qué significa eso, Pascal? Que hay causas, por ejemplo, de la concordia en el seno de la sociedad, etcétera, que no hayan sido delitos de sangre, etcétera. Pero la idea de la amnistía es beneficiar a personas que pudieran haberse sustraído a la acción legal, que aquí también lo dice. Pero no es perdón. ¿Por qué no es perdón? Porque no te he juzgado todavía. Ahora, en el caso que menciona de personas que ya fueron sentenciadas, y si la sentencia quedó firme, o decir, es cosa juzgada, ahí no procede la amnistía. ¿Por qué? Porque el Ejecutivo ya no puede olvidar que tú cometiste un delito, porque el Poder Judicial ya te sentenció, y eso es materia de otro. Entonces, ¿qué sucede cuando para personas que están sujetas a proceso o pudieran, así es, estar sujetas a proceso? Es decir, que haya una orden de aprehensión librada en contra de él o abierta una carpeta de investigación, como se dice ahora. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando tú estás pidiendo un indulto? El indulto lo puedes pedir si te sentenciaron en primera instancia o en segunda instancia. Pero si en primera instancia te han sentenciado y apelaste a la sentencia y te fuiste a la segunda instancia, a un tribunal de alzada, en ese momento, para que proceda el indulto, tendrías que desistirte de ese paso para que la sentencia causare estado. En ese momento, ¿qué hace el Ejecutivo? Al indultarte, te perdona la parte que te falta de cumplir de tu sentencia. Ahí sí hay un perdón, pero es individual.
El perdón es individual y es facultad del Ejecutivo. La amnistía es una facultad del Legislativo, porque es una ley. Aquí el Ejecutivo envía una iniciativa, pero es potestad del Poder Legislativo corregir todas estas tonterías aquí. Ahora, el último punto que quiero comentar en relación con lo que esta persona especialista y docto en materia jurídica, que habló del aborto. Yo no sé por qué las personas versadas en la cosa del derecho penal o en la cuestión jurídica hablan con tanta ligereza del aborto. Las mujeres, lo que dijo, su demanda legítima de la despenalización del aborto. En la Ciudad de México, el aborto no está despenalizado. No está despenalizado. Me extraña que siendo un especialista, si él revisare con detenimiento el código correspondiente, la legislación penal, encontraría que durante las primeras 12 semanas, y ese es un eufemismo jurídico, no se llama aborto, se llama interrupción legal del embarazo. Como si tú puedes interrumpir algo, por ejemplo, aquí apagamos la luz, y luego podemos restablecerla. Esa es una interrupción. Pero tú interrumpes un embarazo, eso es un aborto. Bueno, pero eso nomás está para las 12 primeras semanas de gestación. Si el aborto se practicare un día después o una semana después, está debidamente penado, se constituye la figura del aborto y es un delito. Hay una discusión ahí de algunas proponentes, de algunas personas que proponen que se extienda el plazo de las 12 a las 14 semanas, pero eso está en veremos. Entonces, extender esto que llaman indebidamente despenalización, olvidan que la Asamblea Legislativa lo único que hizo fue definir embarazo a partir de la semana 13. En las primeras 12 semanas no se llamó embarazo, de ahí que proceda la interrupción que le llaman, pero otros dicen es el aborto. ¿Con esto qué quiero decir, Pascal? Que mezclar delitos o figuras que podrían configurar un delito tan disímbolas como es la sedición o el robo por pobreza, etcétera, que además... Es sedición. Además, me llama mucho la atención que sedición siempre y cuando no involucre armas. Yo no sé cómo que andarás con... No, bueno, con el libro rojo sí puedes andar, ¿no? Luego, a ver, mezcla sedición con aborto, con robo y con narcotráfico, y con delitos contra la salud. Dice uno, hay de chile, de dulce y de manteca. Esto lo único que habla es un popurrí, es un tutti frutti esto. De tal manera pues que aquí hay evidencias de una evidente incapacidad en materia jurídica, tanto de la oficina que dirige el doctor Julio Scherer Jr., pero también de la secretaria de Gobernación, que ella insistió en que la amnistía y la mentira que te eché y todo un rollo mareador, y ve con ahora sí, el parto de los montes que ha salido aquí. Yo no sé cómo va a reaccionar la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores ante este engendro legislativo. A juzgar por las declaraciones que ha hecho Mario Delgado, en diputados va a pasar, pero no estoy tan seguro en el Senado, porque Ricardo Monreal porque él sí le sabe, ¿no? Ha dicho que hay que revisarlo con cuidado. Efectivamente. Es decir, digamos que ayer se notó, digo las cosas como son, no estoy juzgando, simplemente se notó que Mario Delgado hizo una defensa pues muy firme de la iniciativa, pero Ricardo Monreal tuvo otra postura. Lo que pasa es que Mario Delgado es economista egresado de una institución fifí, es egresado del ITAM y no sabe de leyes, y Ricardo Monreal, el senador, tiene un doctorado en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho, pero termino diciendo lo siguiente, dice Mario Delgado, y vamos a buscar que en los estados también pase esto. A ver, no se trata de buscar, hay una soberanía, hay prioridades legislativas de los congresos estatales. Esto lo único que habla de Mario Delgado es su servilismo y abyección bien conocidas frente a López Obrador. Gracias, Ángel. Nos vemos mañana.